Siempre me ha gustado el cine, y cuando el año pasado tuve la oportunidad de ser proyeccionista en el pequeño cine independiente local, me lancé de inmediato. La verdad es que el trabajo no era gran cosa. A pesar de la decoración anticuada y la apariencia estilizada, era un cine bastante moderno en la mayoría de los aspectos importantes. Asientos grandes y cómodos, una máquina de refrescos donde podías añadir tus propios sabores en una pantalla táctil y un sistema de sonido relativamente nuevo. Una de sus ventajas era que aún contaba con proyectores clásicos. Muchos sitios han optado por proyectores puramente digitales, pero el Phoenix no. Había que cargar los grandes rollos de 4,5 kilos y alternar entre los dos proyectores en el momento oportuno para que no se interrumpiera la película. Incluso ese proceso estaba en gran medida automatizado, y lo que al principio parecían los primeros pasos en un mundo cinematográfico misterioso y arcano se convirtió rápidamente en la monotonía desquiciada de asegurarse de que las máquinas siguieran funcionando mientras se veía a medias la misma película por centésima vez. No me malinterpreten, en general me encantaba el trabajo, y muchas películas eran clásicos que nunca había visto o películas menos conocidas de las que nunca había oído hablar. El señor Brubaker, el dueño del cine, era un hombre amable con buen gusto cinematográfico, pero mal instinto para los negocios. El ambiente tranquilo de la ciudad universitaria era bueno para los clientes habituales, pero malo para los grandes gastadores, sobre todo porque ganábamos la mayor parte del dinero en concesiones. El problema era que nuestro cine no era de esos al que vas para ver grandes éxitos de taquilla o para pasar el rato con amigos. La mayoría de nuestro público venía en pareja o solo, y estaban allí por la película, no por los dulces carísimos. Intenté sugerir algunas maneras de ganar dinero extra, y una de ellas, el lunes de cine de terror, funcionó. Algunas semanas ganábamos más dinero con esa función doble que el resto de la semana en conjunto. Pero no fue suficiente, y me di cuenta de que a Brubaker le preocupaba perder el puesto. Por eso, cuando me pidió un favor, acepté. Lo había contactado una especie de grupo cinematográfico clandestino, del que nunca había oído hablar. Para ser justos, el grupo no tenía nombre, o si lo tenía, nunca lo supe. Pero habían acordado con Brubaker por correo electrónico alquilar la sala por una noche, de medianoche a 6 de la mañana. Dijeron que pretendían proyectar una película, que solo duraría unas 2 horas, pero que querían tiempo adicional para cualquier limpieza que pudiera ser necesaria. Prometieron que la sala quedaría en las mismas condiciones que cuando la encontraron y que no necesitarían personal, salvo un proyeccionista. Mientras Brubaker me lo contaba, sentí un nudo en el estómago. Me preocupaba que le estuvieran tendiendo una broma pesada, o peor aún, que se estuvieran aprovechando de él algunos bichos raros que entrarían a destrozar el lugar. Pero entonces me dijo con una sonrisa radiante que habían pagado $25,000 en efectivo por adelantado a través de un mensajero. Era más de lo que ganamos en 3 meses, y me dijo que me daría $500 si me quedaba la noche siguiente para manejar el proyector del grupo y vigilar todo. Acepté, tanto por el dinero como por ayudarlo. La noche siguiente, Brubaker se fue a casa sobre las 11:30, haciéndome prometer que lo llamaría a la primera señal de problemas. Le dije que sí, pero dudaba que hubiera alguno. Estaba casi convencido de que lo que estaban mostrando era algún tipo de porno, y ya había decidido cuál sería mi límite para limpiar cualquier cosa que dejara. Brubaker simplemente tendría que quedarse con parte del dinero y contratar un equipo de limpieza si la cosa se ponía demasiado pegajosa. Aún así, el aire de misterio que rodeaba todo el asunto me emocionó, y di un pequeño respingo al oír un fuerte golpe en la puerta principal. Al mirar el reloj sobre la puerta, vi que era exactamente medianoche. Al abrir la puerta, casi me echó a reír. Había 5 figuras afuera, todas vestidas con túnicas oscuras, con la cabeza cubierta y el rostro oculto. Que yo sepa, el de adelante es el único que habló. Su voz era aguda y áspera, como si un viento invisible se las llevara en cuanto las pronunció. Tú, ¿eres el proyeccionista? Asentí. Sí, señor. Soy yo. Me llamo Marshall. Empezó a entrar en el vestíbulo y retrocedí para dejar más espacio mientras los demás lo seguían. Su nombre no es necesario, pero necesitamos saber dónde llevar la película. Tragando saliva, sonreí torpemente y asentí. Claro. Claro. Por aquí. Me giré para dirigirme a la sala de proyección cuando oí un chasquido seco detrás de mí. Sonaba como un palo quebradizo al partirse en 2, pero supuse que debía ser el líder chasqueando 2 dedos huesudos. Miré hacia atrás y vi a los otros 4 acercándose apresuradamente, cada uno con una gran caja de metal que supuse que contenía los rollos de película. Las cajas eran distintas a todo lo que había visto, e intenté no mirarlas fijamente. Hechas de lo que parecía una combinación de madera antigua y metal con bandas, cada cartucho de película parecía tallado con diversas figuras y símbolos.
Nunca tuve la oportunidad de examinarlas en detalle, pero me di cuenta de que cada una parecía hecha a mano y única, y me pregunté qué antigüedad tendría esta película, como si la edad o el aspecto de la caja tuvieran algo que ver con su contenido. Una vez en la sala de proyección, pregunté qué rollos iban primero, pero solo recibí silencio. Cuando fui a coger una de las cajas para verla, la figura a la que me acercaba emitió un extraño siseo y retrocedió. Los otros 3 se colocaron delante de él y me vi retrocediendo con las manos en alto. Pensé en irme del todo, pero en cuanto retrocedí unos pasos, se pusieron a abrir las 2 primeras cajas y a sacar unos rollos extraños que parecían de algún tipo de bronce deslustrado. Me preocupaba que no encajaran bien, pero los tuvieron listos en cuestión de segundos, trabajando con una maestría y una fluidez que me asombraron. Me pregunté qué hacía allí. Si no me dejaban tocar la película y sabían cómo usar el proyector, ¿qué sentido tenía? Justo entonces, vi que habían retrocedido y me indicaban que lo encendiera. Frunciendo el ceño, me acerqué, pero dudé. ¿De verdad querían que empezara ya? ¿Antes de que llegara alguien más? ¿O ya venía alguien más? De repente, miré por la ventana hacia el cine. Se me cortó la respiración al ver que casi todos los asientos estaban ocupados. Aunque era difícil distinguirlo desde esa distancia y ángulo, parecía que la mayoría de la gente vestía de forma mucho más normal que mis compañeros de túnica. También vi a más de una persona mirando con impaciencia hacia donde yo estaba. Listo para que empezara la función y terminara cuanto antes, pulsé el botón de reproducción y puse la película. No puedo describir cómo era la película en realidad, no la verdad. Sé que la vi y recuerdo partes, pero si intento concentrarme en el recuerdo es como mirar fijamente al sol. Creo que mi mente se empañará y se apagará antes de que pueda ver. Conozco el nombre de la película. La recuerdo por un cartel negro al principio. Y sé que había sangre y muerte, no me refiero a dentro de la película, aunque puede que también estuviera allí. Me refiero a en el cine. Juro que recuerdo ver a varios espectadores destrozándose mientras proyectaban la película. Pero mi siguiente recuerdo nítido, lo primero que supe que no me dolió, fue cerrar justo después de las 6 de la mañana. Había hecho una última revisión del cine como si acabara de proyectar la matiné infantil del sábado, y no había señales de que alguien hubiera estado allí esa noche. No fue hasta que llegué a casa que empecé a temblar y a llorar. Esta película se me ha metido dentro. No sé nada al respecto, pero sé que, de alguna manera, está mal. Ha pasado casi un año desde que la vi, y todavía la siento dentro, presionándome por dentro como un cáncer maligno. He intentado olvidarla, doparme para dormir, hacer ejercicio, beber menos y beber más. Nada ha ayudado. Cuando le pregunté a Brubaker sobre ello, si sabía algo más de lo que me había contado, solo parecía preocupado y un poco asustado. Dijo que no, pero que no debería haber aceptado el dinero. Intentó que le contara lo que pasó esa noche, quería saber si me habían hecho daño de alguna manera, y yo simplemente negué con la cabeza. Le dije que no podía hablar de ello, que no lo recordaba. Le dije que tenía que dejar de trabajar allí porque había encontrado un nuevo trabajo más cerca de mi apartamento. Él solo asintió, siguiéndome con la mirada con tristeza mientras me despedía con la mano y me iba. Sabía que mentía, que no tenía trabajo nuevo, pero que no soportaba estar más tiempo en ese lugar. Espero que lo haya entendido. Mi última esperanza era que el tiempo lo curara, pero no lo ha hecho. En cambio, lo que sea que me haya hecho esa película parece estar empeorando. Estoy empezando a perder el tiempo. Tengo pensamientos extraños. Últimamente me siento atraído por cosas repugnantes, olores a podrido y carne descompuesta y blanda. Me da asco, sí, pero me asusta aún más. Encontré tu dirección a través de un amigo, un hombre de Ontario que aparentemente te ha usado para algún tipo de servicios ocultistas en el pasado. Sé que todo esto puede parecerte ridículo, y si no puedes ayudarme, te pido disculpas por hacerte perder el tiempo. Pero si puedes ayudarme, estaré eternamente en deuda contigo. Porque creo que la película me está cambiando. Se llama Die Hungrige Klinge. Lo busqué. En alemán significa la espada hambrienta. Por favor, ayúdame. Firmado, Marshall Abner. Deberíamos ayudarlo. El tío Teddy me miró con recelo por encima de su vaso de té. Le encantaba tomar té oscuro y almibarado en mitad de la noche, y en las últimas 2 semanas había empezado a despertarme para hacerle compañía. A veces, solo me quedaba a dormir en el sofá, mientras él miraba fijamente el fuego, pero esa noche no pude volver a dormirme y decidí revisar el correo que se acumulaba constantemente y que se negaba a mirar. Afirmaba que era una precaución contra los maleficios por correo, pero dadas las protecciones de su casa, sabía que era improbable. ¿Qué quieres decir? Su voz sonaba un poco desconcertada, pero su expresión me recordó a la de un zorro mirando a un pollito retozar en la paja. O sea, deberíamos ayudarlo. Con esta película malvada. Sea lo que sea. Teddy puso los ojos en blanco. ¿Ves? Ese es el primer problema. Ni siquiera sabes qué es.
Y aún así quieres ir corriendo a ayuda. Sus elaboradas comillas en el aire se vieron obstaculizadas por el agarre firme que tenía sobre el vaso de té. Lo miré con el ceño fruncido. ¿Sabes qué es? ¿Has oído hablar de la espada hambrienta? Tomó un largo sorbo y suspiró. Sí, lo he hecho. Solo por reputación. Es muy malo. Y peligroso. Es algo muy malo y peligroso. Así que no. No deberíamos ayudar. Pero podríamos ser capaces de... Levantó un dedo y volvió a hablar. No, y hay varias razones para no hacerlo. Primero, no quiero. Segundo, podría ser una trampa. Hace falta recordarte que tenemos bastantes enemigos después de la fiesta del mes pasado. Podrían ser solo una trampa para atraernos. Tercero, que le den a ese tipo. No lo conozco, ni tú tampoco. Así que le den. Cuarto, si es de verdad, ya está jodido. Esa película no es broma. Estamos hablando de cosas muy espeluznantes. Quinto, ¿por qué te ríes de mí, jovencita? Calmé mi risa hasta convertirla en una risita disimulada. ¡Qué miedo! Ni siquiera lo usaste bien. De verdad que estás súper viejo, ¿sabes? Y tus otras razones son una mierda. Solo te da miedo salir de casa. Si tu gran plan para deshacerte de estos malvados ocultistas es esperar a que se mueran de viejos, es un plan pésimo. Me dedicó una sonrisa siniestra. Cierto. Me has convencido. Sentí un escalofrío. ¿Así de fácil? ¿Así de fácil? Apuró su vaso con un golpe de satisfacción, mirándolo con nostalgia antes de volverse hacia mí. Así sin más. Estoy indefenso ante tus argumentos convincentes y tu severo reproche. Se levantó estirándose y bostezando. Ahora vamos a hablar con el chico condenado. A ver si sabe algo más sobre esa película de terror antes de que se derrumbe o se convierta en algo Lovecraftiano. Anoche sucedieron dos cosas. Perdí 2 horas de mi vida y vi a un joven destrozado por una canción. El tío Teddy me hizo conducir en nuestro viaje a ver al niño condenado Marshall Abner a pesar de que llevábamos a 2 de sus guardaespaldas. Se llamaban Perry y Max, aunque Teddy se negó a llamarlos por otros nombres que no fueran Ecle y Heckle. Cuando le dije que no entendía la referencia, se hizo el ofendido y me hizo ver una hora de dibujos animados viejos centrados en un par de cuervos, urracas, me corrigió, que parecían ser simplemente unos capullos gigantes, caprichosamente agresivos con la autoridad, opinó. Seguía sin pillar el chiste, pero al menos Teddy se apaciguó lo suficiente con mi penitencia como para subirse al coche y poder irnos. Fue un viaje de 4 horas, pero no me quejaba. En algo coincidimos. Tomar un avión no era buena idea en ese momento. Como dijo Terry, no me gusta la idea de estar atrapado en un tubo metálico a 9000 metros de altura con un practicante de O2 dañinos y cabreado. Durante los primeros minutos en el coche, Teddy se mostró bastante animado y alegre, explicándoles a Perry y Max sobre Ecle y Heckle, y cómo debían aspirar a la percepción de la naturaleza humana y la inteligencia intuitiva de los pájaros de dibujos animados si querían hacer bien su trabajo. En las semanas transcurridas desde que me quedé con él, había visto a Perry y Max de guardia en la casa o siguiéndome cuando salía al menos 5 veces. Probablemente conocían a Teddy desde hacía más tiempo que yo, pero él les hablaba como si no se hubieran conocido. Que él supiera todo eso, que supiera más de estos hombres de lo que probablemente ellos mismos sabían, no estaba en duda. A pesar de toda su estupidez y su práctica de gilipollez, mi tío era muy listo y extremadamente perspicaz. Así que o bien los estaba molestando porque estaba aburrido y quería irritarme, o bien estaba posponiendo la respuesta a la pregunta que le hice en cuanto subimos al coche. Le di un par de minutos más para que ensalzara las virtudes de los dibujos animados como moralejas antes de interrumpirlo. No, en serio. ¿Qué es la espada hambrienta? Se giró en su asiento, con el rostro más serio. Sí, tenemos que hablar de ello antes de llegar. Mejor lo dejamos pasar. ¿Has oído hablar alguna vez de una representación de la pasión? Lo miré de reojo. ¿Te refieres a la película de Jesús de Mel Gibson? Puso los ojos en blanco. Sí, supongo. La idea de una obra de la pasión no es muy diferente a la que se originó con la espada hambrienta. Al igual que las obras de la pasión intentan detallar los últimos días de la vida de Jesús, la espada hambrienta se basó originalmente en un intento de detallar la caída de Lucifer del cielo y la formación del infierno. Levanté la mano para detenerlo. De acuerdo. Un par de preguntas. Primero, parece que dices que la película malvada que vio Marshall estaba basada en otra cosa. Segundo, insistes en decir infierno infernal. ¿Es porque ya no está gobernado por los demonios desde que el cazador tomó el poder? Me miró con amargura. Ya iba por ahí, y ahora has arruinado la tensión dramática que estaba creando, pero supongo que es mejor que hagas preguntas según se te ocurran. Olvidé lo nuevo que eres en todo esto. Bueno, entonces hago la distinción entre el infierno infernal por 2 razones.
La primera, ya la has adivinado, es que nuestro amigo el cazador lo ha tomado, y como viste durante tu estancia allí, los demonios que quedan no lo pasan muy bien, ni siquiera para los estándares del infierno. La segunda razón es que el infierno existía, más o menos, antes de que Lucifer y sus ángeles fueran enviados allí. Hay que entender que no se pueden aplicar conceptos como el tiempo y el espacio a lugares como el infierno. Hay cosas que siempre han existido, como los 7 reinos, de los cuales el infierno es uno. Pero mucho antes de que estallara la guerra en el cielo, antes de que Lucifer y su séquito fueran expulsados, el infierno era algo diferente. Estaba controlado y lleno de algo más. No sé qué. La verdad es que no. Pero se dice que cuando Lucifer caía, lo que antes ocupaba el infierno fue empujado aún más lejos. Fuera de los 7 reinos y más lejos de nuestro mundo y de otros similares. Quizás sea una tontería, pero he visto y aprendido lo suficiente como para creer que no lo es. En fin, esa es una historia para otro día. Hoy la historia trata sobre Lucifer y su versión del infierno, la película. Pero, como interrumpiste tan astutamente, no empezó como una película. En realidad, empezó como una especie de obra de teatro antigua. La única copia conocida fue encontrada en 1882 por soldados británicos durante su ocupación de la India. Supuestamente, la habían arrancado de las manos de algún culto a la muerte de Calcuta que estaban exterminando, y aunque los soldados no tenían ni idea de lo que decía, sabían que parecía lo suficientemente antigua e importante como para robarla. Regresó a Europa, donde fue examinado y estudiado por varios expertos en el mercado negro. Estaba escrito en tamil, una de las lenguas escritas más antiguas del mundo, y se estimaba que tenía casi 4000 años. No tardó mucho en hacerse con él uno de los grupos ocultistas más adinerados. Tras varios años de estudio, pidieron ayuda a uno de sus miembros. Este estaba muy involucrado en el desarrollo de la tecnología cinematográfica, y querían que el manuscrito se convirtiera en una película. No sé el nombre de la persona, pero supongo que era alemán, dado el nombre de la película. Die Ungerige Klinge, o La espada hambrienta, se rodó alrededor de 1888. En aquel entonces, solo duraba unos 10 minutos, y aunque era una película vanguardista en aquel entonces, era muy limitada. No tenía sonido, y la escasa narración y los diálogos se presentaban en tarjetas esparcidas entre las escenas. Sin embargo, la película tenía algunas características únicas. Primero, el director se tomó el tiempo de filmar cada página del manuscrito original en tamil e insertar esas imágenes en la película. Solo un fotograma aquí y allá, así que nadie lo notaría a menos que se hiciera a cámara lenta. Segundo, según la mayoría de los relatos, la primera vez que se mostró a los ocultistas que tenían el manuscrito, algunos de ellos enloquecieron violentamente y un par más comenzaron a transformarse en algo desagradable en 1 o 2 semanas. Este fue un avance emocionante para quienes no habían muerto a finales de mes, porque significaba que la película tenía un poder real que trascendía incluso el documento original. Hay que tener en cuenta que esta gente, este tipo de gente, no le teme al riesgo. Cuanto peor es algo, cuanto más peligroso parece, más lo desean. Siempre dan por sentado que pueden controlarlo, aprovecharlo, abusar de él. Creen que solo porque aún no están muertos, o en el infierno, o lo que sea, son especiales. Más inteligentes y mejores que los demás. Así que esperaron unas semanas y la volvieron a ver. Esta vez, algunos más se volvieron locos o se transformaron, y los supervivientes se convencieron de que no solo estaban a salvo, sino que también estaban adquiriendo nuevas y poderosas perspectivas sobre los mundos ocultos que querían explorar y, en última instancia, dominar. Parte de esto era comprensible, porque se dieron cuenta al segundo visionado de que la película también estaba cambiando. Era más larga y tenía nuevas escenas, incluyendo algunas que incorporaban a sus antiguos amigos de la secta fallecidos. Pero también mostraba más del infierno, y para estas personas, cualquier vestigio de conocimiento prohibido es poder. Por desgracia para ellos, era casi como recibir antiguas señales de radio de la luna o ver la luz de una estrella que se extinguió hace 1 millón de años. Porque tengan en cuenta que este es un grupo de nobles y comerciantes europeos sobrealimentados que son ocultistas infernales, o adoradores del diablo, si prefieren el término, en una época en la que Lucifer ya lleva muerto cientos de años, según el reloj de nuestro mundo. Estos gordos no se enteraron. Así que siguen. El tercer visionado reduce el número de 12 miembros restantes a 5, uno de los cuales es el director original. La película dura casi 1 hora y se vuelve claramente más impactante con cada visionado. Los que quedan, aunque no se transforman en monstruos, se vuelven aún más malvados y retorcidos que antes y les cuesta cada vez más pensar en algo que no sea la película. No sé si la película los hizo detenerse ahí o si decidieron dejar de tentar a la suerte. Pero al parecer, dejaron de proyectarla durante unos años para recuperar su audiencia. Y cuando decidieron volver a proyectarla, la hicieron pública.
El 10 de julio de 1893, se produjo un gran incendio en la Feria Mundial de Chicago. Oficialmente, 16 personas murieron en él, y se convirtió inmediatamente en noticia nacional en aquel momento. Extraoficialmente, más de 50 personas murieron y otras 20 fueron internadas permanentemente. Esa fue la primera proyección pública de la película. Desde entonces, el grupo ha crecido y se ha reducido con los años, manteniéndose siempre en la sombra. Creo que el riesgo de ser descubiertos en el incidente de la feria los asustó un poco, y se rumorea que ahora solo proyectan la película una vez al año. Solo los miembros del grupo pueden verla, excepto un forastero, normalmente un proyeccionista o acomodador, al que dejan con vida para que cuente la historia al mundo. Porque no quieren que la película sea un secreto absoluto, claro. Quieren que sea una leyenda. Los chismes entre quienes buscan algo extremo o muy desquiciado acabarán llevando a algunos a rastrear al grupo. Creerán haber resuelto el caso, resuelto el misterio, encontrado una puerta a un mundo secreto. Y exigirán su recompensa, ver la película al año siguiente. Y podrán verlo, por supuesto, en cualquier forma que sea en ese momento. Y morirán o se volverán locos. O no, hasta el año siguiente o 3 años después. Porque, salvo los guardianes de la película, que pueden o no ser los sobrevivientes originales, según a quien le creas, todos mueren al final. La película tiene que comer y todo eso. Eso es lo que se ve la espada hambrienta. Por eso digo que este chico que vamos a ver está completamente jodido. Apretaba el volante con fuerza, con el estómago revuelto. A pesar de todo lo que había visto desde que entré en la vida de mi tío, me di cuenta de que era la primera vez que me encaminaba conscientemente hacia el peligro. Hasta entonces, solo intentaba hacer lo que creía mejor para sobrevivir. Pero esto, noté que Teddy estaba asustado, y había perdido el sentido del humor sobre el destino de Marshall Abner al mencionarlo esta vez. Por primera vez en mucho tiempo, me pregunté por qué estaba haciendo todo esto. ¿De verdad era diferente a los idiotas que veían esa película a propósito? Cuando me giré para mirarlo, vi que el tío Teddy me observaba. Me dedicó una leve sonrisa y asintió. ¿Esa preocupación que tienes ahora? ¿Esas dudas? Eso se llama sentido común. Este es un mundo peligroso en el que te encuentras, y aunque puedo intentar protegerte de mis enemigos, si vamos a perseguir cosas como esta, necesitas saber lo mal que se puede poner. No puedo prometerte que ganemos contra la gente que conozco, y mucho menos algo así. Así que si quieres irte, lo entiendo. Déjame y haré que otro coche me recoja para hablar con el chico Abner. Su rostro se veía cansado y preocupado, y no me miró a los ojos. Sabía que era sincero, pero también notaba que tenía miedo de ir solo. ¿Por qué no nos vamos a casa? ¿Para qué arriesgarnos, sobre todo si es un caso perdido? Negó con la cabeza. He pasado demasiado tiempo ayudando al mal en este mundo. Hacer la vista gorda no es mejor. Es la primera vez que oigo información nueva sobre la película en años, y si puedo evitarlo, lo haré. Me miró de nuevo. Pero tú no eres como yo. Eres buena persona. No hay razón para que te involucres en mi absurda búsqueda de redención. Intenté sonreír. Estoy un poco asustada, sí, pero no me voy a ninguna parte. Si necesitabas mi ayuda antes, sé que la necesitas contra una película de terror como esta. El tío Teddy se animó enseguida. Tienes razón, Cora. Como dicen, a quien le gusta el humor le gusta la compañía. Tuve que llamar a la puerta de Marshall Abner 5 veces antes de que abriera, y aunque estaba cubierto con varias mantas, el olor a putrefacción me impactó tan fuerte que tuve que luchar para contener la bilis que me subía a la garganta. Marshall tenía una pequeña abertura ovalada, descubierta que dejaba ver sus ojos y nariz, e incluso con ese vistazo, era evidente que estaba muy enfermo o moribundo. Miraba al frente con la mirada perdida, y cuando Teddy nos presentó, simplemente se apartó arrastrando los pies, como una invitación silenciosa. El apartamento al que entramos era radicalmente diferente del edificio donde se encontraba. El pasillo exterior estaba bien iluminado y limpio, con pintura fresca y una bonita alfombra. El interior del apartamento de Marshall se parecía mucho al propio Marshall, con un pie en el infierno y el otro sobre una cáscara de plátano. Nos siguió hasta la sala antes de pasar tambaleándose para sentarse en un sillón reclinable que parecía estar medio consumido por algo parecido al moho negro. Antes de que su cuerpo y las mantas lo ocultaran, creí ver cosas moviéndose sobre la superficie del sillón manchado. No había forma de que me sentara allí. Teddy chasqueaba los dedos con fuerza. Señor Abner, Marshall, sé que esto es difícil para usted. Sé que le cuesta concentrarse. Pero ¿puede hablar con nosotros? ¿Puede contarnos más sobre lo que vio o lo que podría saber? Cualquier detalle sería, las mantas se desprendieron al oír el sonido. Una canción suave e insidiosa que parecía penetrarme profundamente.
El rostro de Marshall era, al parecer, todo lo que quedaba de su antiguo yo, pues el resto era una ruina carnosa llena de llagas y extremidades extrañas que se agitaban en diversos estados de descomposición. Intenté gritar, y una de esas extremidades salió disparada hacia mi boca, quemándome la lengua con una película acre que parecía cubrir su piel. Mi último recuerdo antes de que todo cambiara era que el Marshall parecía desmoronarse a medida que la canción emanaba de él, como si su vibración lo destrozara átomo a átomo. Lo vi caer en un caos sangriento que igualaba el caos en mi cabeza y la estática negra en mi corazón. Entonces estaba en un cine. Solo recuerdo unos segundos, pero reconocí el lugar. Era un cine en mi ciudad natal, el Picture Palace. Recuerdo que pensé que era imposible porque lo habían demolido cuando era adolescente, pero entonces la pantalla se iluminó y vi que empezaba la película. Despierta, Cora. Dios mío, despierta, por favor. Abrí los ojos y vi el rostro preocupado del tío Teddy, que se cernía sobre mí. A lo lejos, podía ver el azul oscuro del cielo vespertino tras las imponentes figuras de Ekle y Jekyll. Confundido, me incorporé un poco y miré a mi alrededor. Estábamos en la acera frente al apartamento de Marshall. Abrí los ojos de par en par al recordar lo sucedido. ¿Viste eso? Marshall. Teddy me dejó sin aliento con un fuerte abrazo. Cuando se apartó, sonreía fríamente. ¿Resultó ser una bestia infernal rara sin límites personales? Sí. ¿También fuiste al teatro? Asentí de nuevo, con el estómago frío. Creo que de alguna manera él me mostró la película. En mi cabeza. No recuerdo mucho, pero creo que eso fue lo que pasó. Su expresión se endureció. Creo que tienes razón. Empiezo a preguntarme si todo esto no fue una trampa para nosotros desde el principio, pero sea como sea, no cambia nada. ¿Pero qué vamos a hacer? Me temblaba la voz, pero no me importaba. ¿Vamos a convertirnos en cosas como él? No puedo permitirlo, no puedo volver a escuchar esa canción. Teddy se quedó paralizado mientras me miraba fijamente. ¿Canción? ¿Qué canción? La canción que salía de él. Lo que lo destrozó. Me estremecí. Por favor, no quiero pensar más en eso. Me abrazó brevemente de nuevo y asintió. Entiendo. Hablaremos de eso más tarde. Por ahora, ocupémonos de la película. Me levanté lentamente. Me temblaban las piernas, pero lo suficiente como para mantenerme en pie. ¿Cómo vamos a solucionarlo? Sonrió, con un brillo oscuro en sus ojos. Lo encontraremos y lo destruiremos, junto con cualquier imbécil que se interponga en nuestro camino. ¿Te acuerdas de tu diálogo? El tío Teddy me miró arqueando una ceja con la acritud de un director de escena asediado. ¿Lo recuerdas? Le hice una mueca mientras me rascaba el cuello. Sí. No tiene sentido, ni como frase ni en el contexto de lo que vamos a hacer, pero sí. Me miró con los ojos entrecerrados un momento antes de soltar un suspiro. Sigo esperando que estés bromeando cuando dices cosas así, pero luego veo que no y me pongo triste. ¿Ves? Ese es el problema con los chicos de hoy en día. Son solo pedos y vaginas. Sin sutileza ni estilo. Y cuando se trata de dar palos de ciego y patear chincles, ¿para qué usar la planificación o esforzarse un poco en teatralidad cuando puedes simplemente entrar y dispararle a alguien? Moviéndome incómodo, le di un codazo en el brazo. Hablando de eso, ¿de verdad tienes un plan? Porque hasta ahora solo he oído un montón de sermones vagos sin ningún sentido aparte de lo genial que eres. Resoplando, miró hacia el otro lado de la calle, al Teatro Raja. Probablemente era un lugarcito encantador con sus grandes letreros iluminados y centelleantes, pero en la oscuridad de más de una hora después de la medianoche, permanecía en su sitio en la calle como una rana gigante y hosca esperando a tragarse cualquier mosca que se atreviera a acercarse. Sabía que teníamos que hacerlo, pero no sabía cómo. Lo digo tanto desde el punto de vista de las probabilidades de éxito como desde el de cuál es el plan. El silencio de Teddy no ayudó a mejorar mi opinión sobre uno ni mi comprensión del otro. ¿Al menos puedo quitarme la moneda del diablo? Giró la cabeza bruscamente con el ceño fruncido y una expresión de preocupación. Para nada. Que estemos a punto de acabar con estos cabrones no es motivo para arriesgarse. Puedes lidiar con un pequeño sarpullido. Además, podría haber varias razones para que lo lleves puesto. Su voz adquirió un tono misterioso y, aparentemente satisfecho con mi sufrida mirada en blanco, volvió a observar el teatro. La moneda del diablo se llamaba Tumerín, y según Teddy, había sido la moneda del infierno durante el reinado de Lucifer. Dijo que ahora la usaban principalmente demonios derrocados, leales infernales y algunos ocultistas oscuros como una especie de capital en el mercado negro y como una forma rápida de demostrar la legitimidad en ciertos círculos. Por supuesto, eso también significaba que la falsificación de Tumerín estaba descontrolada.
La forma en que siempre se podía distinguir una moneda genuina del infierno era que no se quemaba ni se derretía, por muy fuerte que fuera la llama, y siempre estaban imbuidas de un toque de magia infernal. Menos de 30 minutos después de despertarme en la acera frente al apartamento de Marshall Abner, Teddy ya me estaba ensartando una de las monedas alrededor del cuello. Dijo que no podía curar los efectos de la película, pero que podía detener la mayoría temporalmente, siempre y cuando llevara la moneda puesta. Cuando le pregunté por qué no nos había hecho elegantes collares de diablo antes de entrar en el apartamento del chico condenado, me miró con decepción, como si la respuesta fuera obvia. Esto no es repelente de mosquitos, Cora. No te metes con artefactos del infierno a la ligera. ¿O nunca has visto las películas de Elaser? Cuando dije que nunca, se quedó más horrorizado que, bueno, no, literalmente se quedó más horrorizado que nunca. Levantó la mano mientras recuperaba su teléfono y grabó una nota de voz. Algo así como enséñale a la chica lo de pinear. Tras mirarme, añadió con enfado. Encuentra la película maldita y destrúyela primero para que pueda disfrutar de ella y ser como es debido. Las 2 semanas transcurridas desde entonces hasta ahora habían sido bastante miserables, pero hay que reconocerle al tío Teddy que había encontrado el lugar donde se proyectaría la película este año con una rapidez asombrosa. Sé que pasó un par de noches en su taller fabricando muñecas nuevas, así que sospecho que sé que intercambió por la información, y más recientemente desapareció una noche durante varias horas. Pero fueran cuales fueran sus métodos, sin duda estábamos en el lugar correcto, ya que habíamos visto a los siniestros cuidadores escoltar la película puntualmente a la medianoche. Apenas unos minutos después, varias docenas de personas aparecieron de entre las sombras, tanto solas como en grupos, y entraron también en el Raja. Pronto, todos los malvados y una víctima involuntaria estaban dentro. Cuando nos instalamos al otro lado de la calle, unos minutos antes de la medianoche, le pregunté a Teddy qué le iba a pasar al pobre chico o chica que trabajaba en el teatro. ¿No deberíamos intentar advertirles o salvarlos? Sabía la respuesta, por supuesto, pero aún me costaba aceptarla, y que él me la confirmara, de alguna manera, hizo que la carga fuera más llevadera. Su voz era sorprendentemente suave al hablar, aunque su rostro permanecía pétreo en la tenue luz de la calle. Sabes que no podemos. Probablemente mueran o acaben como Marshall, pero no podemos evitarlo. Hizo una pausa antes de agarrarme el brazo con fuerza sorprendente. Tienes que recordar algo en todo esto, Cora. No somos héroes. No intentamos ayudar a los inocentes. Nuestros únicos 2 objetivos son detener el mal y seguir con vida. Si algún pobre desgraciado acaba destrozado como daño colateral, sería una pena, pero mejor ellos que nosotros. Intenté soltar el brazo, pero no pude. Lo entiendo, pero no estoy de acuerdo. No tenemos que ser unos egoístas. Entiendo por qué no podemos avisar a nadie antes de que empiece, sí. Pero si podemos ayudar a alguien una vez dentro, ¿por qué no? Tiré de nuevo y solté el brazo. ¿Por qué no intentarlo? El tío Teddy soltó una risa seca. Has pasado por mucho y lo has hecho muy bien. No te habría involucrado en mi nuevo trabajo si no creyera que estás a la altura. Pero tienes que dejar de lado el trofeo de la participación. Lo que cuenta es la intención. Esforzarte al máximo es suficiente, una tontería que te han alimentado a la fuerza casi toda tu vida. Eso es alimento para el ganado. No somos ganado. Señaló hacia donde varias figuras vestidas de negro bajaban de una camioneta oscura. Esos demonios no son maestros, jefes, ni hacienda, ni eligen a su autoridad mundana que el ganado busca apaciguar para poder comer y cagar en paz. Estas cosas nos destrozarán si no lo hacemos bien, y eso está lejos de ser lo peor que pueden hacernos. Se volvió hacia mí. Y para que quede claro, no es solo por esta noche. Es esta vida. Haremos lo mejor que podamos, pero siempre nos priorizamos a nosotros mismos y a nuestro objetivo antes que a nada. Porque, sin querer parecer un engreído, sí importa si uno o ambos morimos. Si nos matan intentando ayudar a un imbécil cuya habilidad consiste en no tocarse los granos mientras rellena la máquina de palomitas, no creo que vaya a coger nuestro testigo. Le sonreí con suficiencia. Supongo que, según esa lógica, importa mucho más si mueres tú que yo. Me miró sorprendido. Bueno, sí. ¿Alguna vez te lo preguntaron? Al salir del coche, pregunté por 10ª vez por qué no llevábamos a los guardias. ¿No sería mejor tener algo de fuerza mientras lidiamos con dementes y monstruos? Teddy negó con la cabeza y siguió caminando. No, necesitan quedarse en el auto. En los días previos a la noche de cine, intenté por todos los medios que Teddy me contara su plan. Sabía que tenía uno, y sabía que disfrutaba torturándome con su ignorancia. Puede que también tuviera una razón legítima para ocultármelo, pero eso no me hizo sentir mejor. Cuando le pregunté sobre traer armas, dijo que no era necesario ni tenía sentido. Si teníamos que luchar físicamente contra toda esa gente, incluso esperando hasta que muchos murieran por la vigilancia parcial de la noche y el caos resultante, perderíamos.
Fue entonces cuando volví a mencionar el uso de guardias, lo que solo me valió una leve sonrisa con la cabeza. Así que entré al cine con el móvil en un bolsillo y las llaves del coche en el otro. A menos que alguien quisiera hacerse una selfie conmigo, estaba en un buen lío. Confiaba en Teddy, pero mentiría si dijera que no me habría sentido mejor si Clay y Heckle, Perry y Max estuvieran con nosotros. El vestíbulo del teatro estaba vacío, pero no reinaba el silencio. Incluso a través de las paredes insonorizantes se oían los gritos y aullidos provenientes del teatro, detrás del puesto de comida. Con un dedo en los labios, como un villano de dibujos animados, Teddy se acercó sigilosamente a la primera de las dos grandes puertas dobles que conducían a lo que, a estas alturas, sin duda era un baño de sangre. Con la fanfarria de un mimo o mago presumido, sacó 4 bridas gruesas y aseguró 2 de ellas en las manijas de ambas puertas. Cuando se acercó a mí, me incliné y le susurré. ¿De verdad crees que eso los va a contener? Me miró con complicidad. El tiempo suficiente, sí. Entrecerré los ojos. ¿Y las salidas de emergencia, sábelo todo? El tío Teddy se llevó una mano a la boca con fingido horror. Oh, no. Las salidas de emergencia no. Supongo que debería haberlas soldado anoche. Ay, espera, ya lo hice. Si ya has terminado de hacer el ridículo, vamos a los proyectores. Refunfuñando a sus espaldas, lo seguí por la esquina y atravesé una puerta que decía solo personal. Acabábamos de subir las estrechas escaleras hacia la sala de proyección cuando oí a una chica gritar allí arriba. Al abrir la puerta de arriba, entendí por qué. 3 túnicas negras yacían amontonadas en el suelo de la habitación, cerca de la puerta, y al principio pensé que sus ocupantes simplemente se habían ido. Pero entonces vi a la chica. Me costaba asimilar lo que veía, pero parecía envuelta en una especie de capullo o hormiguero de carne. Su cuerpo estaba completamente envuelto en una masa de carne podrida y retorcida que me recordó el aspecto que tenía Marshall bajo su manta. Excepto por su rostro, claro. Su rostro estaba firmemente sujeto y apuntaba hacia las imágenes que se desarrollaban en la pantalla, y sus ojos dejaban claro que ya había superado con creces la locura. Teddy dio un paso adelante, asegurándose de mantenerme detrás de él. Hola, compañeros mecenas. Si tienen la amabilidad de desenredarse con la chica, tenemos un asunto que tratar. Sentí ganas de vomitar cuando las cosas se soltaron de la joven y la dejaron caer al suelo. Sus movimientos me recordaron a timelapses de mono creciendo mientras se deslizaban y volvían a sus túnicas. En cuestión de segundos, había 3 figuras oscuras frente a nosotros. Uno de ellos dio un paso al frente. El hedor a descomposición nos inundó al acercarse. Así que aún vives. Interesante, pero al final, sin importancia. ¿Viniste a ver la película otra vez o simplemente a morir? Teddy negó con la cabeza. Ninguno, señor. Espectro del anillo. Vine a averiguar quién nos tendió una trampa. ¿Quién convirtió a ese chico del año pasado en una trampa para mí? Diría que fue uno de mis enemigos ocultistas, pero esa situación no surgió hasta hace poco, y me da la impresión de que el pobre señor Abner llevaba mucho más tiempo cocinándose. El señor Ringwright soltó una risa húmeda y mucosa. Sabes tan poco. No tengo ni idea de por qué querían gastar tanto esfuerzo en ti. Pero no importa. Se giró hacia los otros 2. Mátenlos para que podamos volver a asegurar a la chica. Teddy retrocedió, empujándome por el hueco de la puerta hacia la pequeña escalera. Hola, señor. Espectro del anillo. ¿Sabe quién es mi personaje favorito de Tolkien? No, no es el viejo espeluznante que siempre anda con los hobbits. Es Gollum. Al cabo de un momento, me miró expectante y tosió teatralmente. Mirándolo fijamente, dije mi frase con el menor entusiasmo posible. Se pronuncia Gollum. Dándome un golpecito en la nariz, el tío Teddy sonrió y se volvió hacia los 3 monstruos encapuchados que estaban pegados a una barrera invisible al borde de la sala de proyección. Ah, sí. Debí de estar pensando en otra cosa. Se oyó un estruendo tremendo en el teatro de abajo, y los gritos y lamentos adquirieron una cualidad diferente que rápidamente se disolvió en nuevos sonidos calientes y húmedos. El señor Ringwright miró hacia el teatro y luego volvió a la línea invisible que aparentemente no podía cruzar. Cuando habló, su voz estaba tan cargada de odio y rabia que tuve que luchar para no caerme. ¿Qué has hecho? La sonrisa del tío Teddy se volvió dura y desagradable. ¿Qué parte? La parte donde puse un círculo de atado en el techo de esta habitación para que sus idiotas quedaran atrapados ahí, o la parte donde mis golems están haciendo por su pequeño club de cine. Imposible. Las otras 2 criaturas encapuchadas estaban en la ventana, pero no pudieron escapar por allí ni por la puerta. No pueden retenernos para siempre, y entonces sufrirán eternamente. Teddy se giró hacia mí. Mierda, Cora. ¿Oíste eso? Vamos a sufrir para siempre. Retrocedió un paso. Aunque tiene razón en una cosa, esa cosa no los retendrá para siempre. Abrí los ojos de par en par.
Entonces no deberíamos irnos. ¿Quemar la película o algo así? Justo entonces vi a Ekle y Hekle aparecer al pie de las escaleras. Estaban desnudos y les faltaban algunos trozos, pero subieron los escalones con agilidad. Al acercarse, vi que estaban suaves como muñecas entre sus. Espera. ¿Los hiciste tú? Tuve que gritar la pregunta, pues ya habían entrado en la sala de proyección y estaban destrozando a los 3 espectros del anillo como si fueran algodón de azúcar. Teddy asintió. Sí. Un golem es en realidad otro tipo de muñeco, ¿sabes? Requiere piezas y conocimientos diferentes, pero al final lo descubrí. La clave está en usar un pájaro vivo como núcleo. Señaló un espacio libre en la espalda de Hekle. Apenas pude distinguir el borde de una jaula de hierro y, más allá de los barrotes, el aleteo de unas alas negras. Creo que las urracas son las mejores. Son unas cabronas de verdad. Señaló el collar de tumerina que llevaba alrededor del cuello. Y esa es la otra razón de esto. Tengo buen control sobre estos dos, pero con tanta matanza, es probable que les entre una sed de sangre. Hizo una mueca cuando Ekle empezó a pisotear a la chica del cine, acurrucada en posición fetal cerca del proyector. Uf. Un ejemplo. Estas monedas tienen un hechizo especial para que aún puedan distinguirnos mientras están en modo berserker. La película no se quemará, pero pueden destrozarla lo suficiente como para que sea seguro llevarla hasta que podamos deshacernos de ella como es debido. Estaba un poco sorprendido, pero también irritado. Podrías haberme contado todo esto, ¿sabes? Así no tendría que estar aterrorizado toda la noche. Podría haber ayudado más que simplemente preparar un chiste flojo. El tío Teddy rió disimuladamente. Era mejor así. Esta gente, a menudo algunos son sensibles, incluso completamente psíquicos. Hasta que tengas más experiencia y control, puede ser arriesgado saber demasiado de antemano. Además, es la primera vez que haces algo así por decisión propia en lugar de por necesidad. La mayoría de la gente no puede meterse en este tipo de horror a sabiendas, sobre todo sin estar segura de que saldrán bien. Ahora sé que tú sí puedes. Su sonrisa se agrió al parecer abatido. Y no fue un puñetazo flojo, el tribunal ciego. La voz del señor Ringwright provenía de entre los dedos de las enormes manos de Ekle mientras se preparaba para aplastar el último trozo de carne infernal consciente en la habitación. El rostro de Teddy palideció visiblemente al volverse rápidamente hacia la voz. Eres un maldito mentiroso. Una risita escapó del puño del golem. Deberías haberte dejado conquistar por la película. Habría sido una lástima comparado con lo que harán. Sus palabras se interrumpieron cuando Ekle apretó con más fuerza, derramando chorros de icor negro al suelo. Toqué el brazo de Teddy. ¿Qué pasa? ¿De qué estaba hablando? ¿Qué es el tribunal de ciegos? Intentó sonreír, pero tenía la mirada perdida. Nada, Cora. Solo era una cosa infernal que quería preocuparnos. No es nada. Volvió a centrarse en los golems de la habitación. Rompe la película y métela en la caja que trajimos. Lávate y vístete antes de salir. No hay necesidad de armar un escándalo. Te recogeremos en 1 hora. Me miró, pero no me miró a los ojos. Vámonos, mi querida sobrina. Pueden terminar aquí con una buena fogata mientras vamos a por panqueques. ¿No quieres panqueques? Ya estaba a mitad de las escaleras y podía oír la tensión en su voz. El miedo. Quizás estuviéramos a salvo por el momento, pero no lo sentía así. Frotándome el cuello donde me tocó la moneda, volví a sopesar cuánto deseaba involucrarme en este mundo, en esta vida. No había duda de que era un lugar horrible y aterrador, pero quería dejar que Teddy lo enfrentara solo. Se dio la vuelta al llegar al coche, con la mirada triste pero consciente. Siempre sabía lo que pensaba. O si no quieres panqueques, puedes irte y yo me los consigo. Al fin y al cabo, tienes que empezar a gastar tus 20 millones pronto. Arqueó una ceja. Creía que eran 10 millones. Se encogió de hombros. Paga por combate. Sonriendo, le di un abrazo rápido al llegar al coche. No, estoy bien donde estoy. Y de verdad que quiero unos panqueques. La sonrisa del tío Teddy fue sincera esta vez. Unos minutos después estábamos en un restaurante abierto toda la noche, riéndonos y comiendo mientras oíamos pasar los camiones de bomberos a toda velocidad. Sabía que me ocultaba cosas, pero le daría tiempo antes de insistir. Por el momento, estar vivo y en ese restaurante con él era suficiente. No había ningún otro lugar donde preferiría estar.